Tenemos hoy este eje principal que es la construcción de cultura de paz y es por eso que hoy está con nosotras e invitamos a Camila Reyes Ascuénaga, como les decía en un inicio, que es de la organización de Resuena. Y me gustaría poder presentarla para que más bien escuchemos lo que nos va a compartir y podamos también hacer un intercambio con ella de reflexiones, de comentarios, de preguntas que puedan nutrir este seminario, así como, bueno, nutrir la experiencia también de las personas que están asistiendo eh, a este encuentro. Camila Reyes Ascuénaga, su camino en la comunicación no violenta nació de un deseo profundo de pasar de atenuar los impactos de la guerra en Colombia a contribuir a erradicar sus causas. Estudió Derecho y Ciencia Política en la Universidad de los Andes en Bogotá y aún es una de las pocas facilitadoras certificadas del Sur Global en comunicación no violenta. Inició Resuena en 2017 como una apuesta organizativa que busca abrir camino para construir una forma de vida libre de la dominación. Está convencida de que la comunicación no violenta puede dar pautas para aprender a convivir pacíficamente con bienestar y dignidad de todos los seres vivos. Por eso, junto con el apoyo de un equipo de seres humanos comprometidos con la vida, se dedican a promover la democratización como una propuesta de cambio cultural que les impulse a trascender las lógicas de la dominación, tanto en Colombia como en América Latina, y sentar las bases para una cultura de paz sostenida en el tiempo. En los últimos años ha centrado sus esfuerzos en trabajar con personas, colectivos y procesos que trabajan por la justicia social y ambiental, realizando escuelas de comunicación no violenta con las comunidades más afectadas por el conflicto armado en zonas rurales, en departamentos de Colombia como Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Sucre y Bolívar. En 2022, Resuena fundó la primera red nacional de sembradores de comunicación no violenta conformada por líderes y lideresas sociales y ambientales, mayoritariamente por mujeres, el 67%. Esta red hoy representa una esperanza para mostrarle un camino hacia la convivencia a un país que no para de sangrarse y que a la vez está lleno de iniciativas que están promoviendo la paz a pesar de la adversidad. La red ha beneficiado a más de 6.300 personas, incluyendo víctimas de conflicto, estudiantes, colectivos de mujeres y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado. Además, ha integrado los principios de la CNV en 3 planes de desarrollo local, influyendo en políticas públicas a largo plazo. Otro de los logros destacados de Resuena ha sido el desarrollo de la estrategia pedagógica denominada Reto 365 días de CNV o de comunicación no violenta, una iniciativa gratuita que se difunde a través de WhatsApp y que ha permitido que más de 8.200 personas de 52 países reciban en formato texto y audio contenidos y prácticas de comunicación no violenta diariamente. Está siendo un aporte fundamental para la promoción de la CNV de manera accesible y a gran escala en español, que poco a poco ha ido llegando a colegios, universidades, oficinas, familias, entidades privadas y públicas. Actualmente formó parte de la Junta Directiva del Centro Internacional de Comunicación No Violenta en Estados Unidos como una apuesta para que se dé la activación de esta conciencia a nivel global. Llegó a esta junta como parte de un esfuerzo organizado de entrenadores de Latinoamérica que quieren incidir en las decisiones que afectan en la región. Resuena continúa trabajando cada día por lograr a través de la pedagogía contribuir a activar el poder de millones de personas, de ampliar su capacidad individual y colectiva, de aportar la construcción de paz en la vida cotidiana y para contribuir a cerrar para siempre la brecha de desigualdad y deshumanización de América Latina. Entonces, bueno, ahí presentamos a Camila eh, para poder darle la palabra ahora y agradecerle mucho eh, pues su participación en este espacio. Pensamos que es una oportunidad tremenda poder escucharla. Y bueno, le doy la palabra. Muchas gracias, Andrea, y a todas las personas que hacen parte de Patio Lab y que nos están, y las personas que se han unido a este seminario. Para mí es una alegría inmensa continuar en este proceso de intercambio de experiencias Colombia-México. Mm,
Pienso que compartimos muchas cosas maravillosas, Colombia y México, como la diversidad cultural, tenemos una historia en común y, y al mismo tiempo compartimos otras en las que yo trabajo por transformar, que, que tienen que ver pues con un proceso común de colonización, que tienen que ver con todos los impactos de la guerra y de la forma en la que se ha manejado todo el tema del narcotráfico y lo que eso implica. En Colombia, en las últimas décadas, casi creo que desde el 58 hay em, reportadas más de 120.000 personas dadas por desaparecidas. En México entiendo que desde el 2006 hasta ahora también van por esa cifra, lo cual para nosotros es muy impactante porque ya es impactante crecer en un país como Colombia, donde alcanzamos esa cifra por violencia política y ver que allá en México esto ha pasado en los últimos 20 años, pues es escalofriante y pues desde Resuena expresamos toda nuestra solidaridad con todas las familias buscadoras y toda la gente que está viviendo los impactos de la violencia. Y pues lo que les voy a presentar hoy es un esfuerzo por ver cómo podemos interrumpir todos estos patrones y formas de deshumanización. Eh, sí, entonces celebrando esta posibilidad de compartirles desde acá. Y entiendo que tenemos, Andrea, como entre 45 minutos y una hora para yo presentarles y después una segunda hora para hacer como reflexiones conjuntas y entrar más en diálogo, ¿sí? Sí, sí, justamente. Ok, entonces voy a tomarme 40 minutos porque ya estamos en las 11:22, 10:22 de México. Entonces, bueno. Les cuento, les quiero contar un poco a lo que nosotros nos dedicamos en Resuena, que es a la democratización de la comunicación no violenta. Justo hoy y mañana aquí en Bogotá se está realizando la segunda convención nacional LGTBIQ+, eh, que es muy importante, se los menciono porque ahorita estaba ahí y acabo de salir de ese espacio para entrar a esta sesión y estando ahí me acordaba por qué es tan importante persistir en esto. Eh, sí, celebro que se estén dando estos procesos organizativos porque mucho yo quiero poner la comunicación no violenta al servicio de organizarnos y eso pasa por hacer estos encuentros, por conocer las realidades de cómo viven las personas en diferentes regiones, en las calles de las ciudades. Por ejemplo, sé que en Colombia la esperanza de vida de una persona trans no pasa más allá de los 40 años, lo cual eh, pues es un duelo profundo por todo lo que eso significa como humanidad. El, el que vivir distinto o tener una forma distinta a la tradicional de existir implique la tortura física, espiritual, psicológica, pues a mí me aterra, incluso la muerte, ¿no? El que sea tan insoportable que el otro exista, que yo lo quiera desaparecer. Entonces, bueno. Porque eso cambie y podamos construir un mundo donde todos podamos existir con dignidad y con respeto, pues a eso le dedico esta sesión y la comunicación no violenta nos va a dar unas claves llevándonos a desnormalizar algo que voy a llamar la cultura de la dominación.
Entonces, si quieres, Andrea, eh, cuando quieras, esta sesión se llama Un cambio cultural hacia la comunicación no violenta. Con esto, pues quiero decir que mi sueño es que la comunicación no violenta, o nuestro sueño desde Resuena, es que la comunicación no violenta sea parte de la cultura, sea como el ADN de relacionamiento de la cultura. En este momento, nuestro ADN de relacionamiento, yo podría decir que se llama la dominación. Y les voy a mostrar diferentes formas en las que ese ADN se reproduce. Aquí traemos una alternativa. Entonces, mucho de la comunicación no violenta tiene que ver con entrenamiento, porque vamos a entrar a cuestionar una cultura que reproduce todo este sistema de deshumanización y de dominación y vamos a proponer reemplazarla por otra, por una que nos lleve a poner en el centro el cuidado de la vida de todos, de todes y de todas. Entonces, pues esa es la propuesta. Es una propuesta de largo plazo porque es un cambio cultural, pero al mismo tiempo em, tiene impactos en el corto plazo. Es impresionante, pero cuando la gente entra, empieza, o esta ha sido mi experiencia y la retroalimentación que yo he recibido, personas con un poquito de entrenamiento ya logran empezar a incorporar esto en su vida cotidiana. Y pues desde Resuena y todo el proceso que se está articulando en América Latina, tenemos el reto de cómo crear sistemas que generen comunidades de práctica sostenidas para que no se nos olvide que esto es una posibilidad y volvamos como al piloto automático de la cultura en la que estamos inmersos. Esta es lo que están viendo en la pantalla es la visión que tenemos en Resuena, se las digo así muy rápidamente. Devuélvete un momentico a la visión. En el centro de esa visión em, está la restauración y el cuidado de las relaciones. Hay un supuesto en esta comunicación que es que el poder de lograr cosas en colectivo al servicio de la vida se construye en el vínculo con el otro o con la otra. Entonces, la base fundamental de todo este cambio cultural va a ser devolverle la importancia al vínculo. Si ustedes se fijan, la mayoría de procesos sociales, colectivos que están buscando cambio social, em, se fragmentan desde adentro, ¿sí? Un proceso que está fuerte y cohesionado hacia adentro, más difícil romperlo desde afuera. Entonces, esto lo que va a hacer es recordarnos cómo podemos mantener la cohesión interna y eso va a tener que ver con darle importancia a cada vínculo. Pues nosotros trabajamos con el amor, entonces lo que hacemos es abrirle el camino a la conciencia del amor y un poco yo veo las relaciones humanas, pero también las relaciones con todos los seres vivos, como las autopistas a través de las cuales circula el amor, es como la infraestructura. Entonces, si en un vínculo aparece, por ejemplo, no sé, entre un hijo y una mamá, o entre dos colegas, o entre dos vecinos, aparece un juicio o aparece una culpa, eso empieza a ser como un bloqueo en esa autopista que hace que el amor no pase de un lado al otro. Esta comunicación lo que va a hacer es ayudarnos a mantener las relaciones despejadas para que el amor pueda transitar y podamos ayudarnos a satisfacer mutuamente nuestras necesidades. Ahí ven a Colombia en la segunda como en la segunda circulito de la visión, ven el mapa, ahí creo que se movió eso. O sea, en el primer nivel hay como un sol y en el segundo nivel
van a ver el mapa de Colombia, que es ese, ahí tiene una mancha de sangre y representa, pues yo también vengo de una tengo 43 años y vengo de una generación que desde mis papás, abuelos, abuelas hemos crecido sin un día de paz. Y pues eso no, me resisto a creer que esa tenga que seguir siendo la historia que escribimos. Sé que es posible vivir de otra forma, veo, mi corazón sabe que es posible encontrar una forma de vivir donde podamos transitar nuestras diferencias de una forma distinta a la violencia y a la dominación. Y creo que, por ejemplo, en un país como Colombia ya hemos explorado mucho la profundidad de todo el repertorio de la violencia y creo que estamos listos, listas y listos para vivir y sembrar una cultura de la no violencia. A todo esto pues lo voy a llamar la alfabetización del corazón y significa que así como la humanidad decidió en algún momento de la historia que aprender a leer y a escribir era importante y se hacen esfuerzos todos los días para que haya cada vez más gente que puede leer y escribir. Ahora yo creo que es momento de otra alfabetización, que es la alfabetización de entender qué siento, qué necesito y cómo lo puedo comunicar sin imponerlo. O sea, aprendernos a conocer. Y esto es algo a nosotros mismos y esto es algo pues que lo han dicho muchas culturas en Oriente, pero también lo dicen los pueblos indígenas, hablan del conocimiento de sí mismo. Y yo creo que esto va a ser fundamental porque esta comunicación nos va a dar como una estructura para recuperar la conexión con nosotras mismas y poder transitar o eh, cuidar de nuestras necesidades sin dejar por fuera las del otro. ¿Sí? Termino diciendo que es muy importante el reconocimiento del papel que juega el trauma en toda esta historia colectiva que estamos viviendo, porque los seres humanos que somos hoy en día, yo creo que hablo por mí, pero creo que puede ser un estado bastante generalizado cuando hablamos de temas de salud mental o de... Tenemos traumas que no son solo de esta vida, sino también intergeneracionales. Y lo primero que pasa cuando hay trauma es que perdemos conexión con nosotros mismos, porque es tan doloroso estar en el cuerpo que preferimos estar en el pensamiento, ¿sí? Estar como por fuera de... Y lo segundo que se pierde cuando hay trauma. Entonces, esta comunicación va a entrar a ayudarnos a mostrarnos un camino que dice, mira, hay una forma de regresar a ti, de regresar a la casa, a tu casa, de dar la conexión. Y nos va a empezar a dar un vocabulario donde, donde nos animemos a regresar al cuerpo y traer Bueno, Camila, como que se cortó un poquito el sonido. Sí. Todavía como que no se escucha. Las personas que están virtuales también, dice Adriana. Sí, se estaba cortando. Ok, ¿y ahí cómo me oyen? Ya se escucha mejor. ¿Sí? Ok, ¿y Sí, hasta dónde ahora sí. pudieron oír? No, recién nomás se empezó a escuchar más bajito. Ok, alguien aquí dice que sí sería posible que no sonaran ruidos de fondo, como cuando alguien entra, que suena como un timbrecito. No sé si eso es posible. Bueno, entonces Sí, sigo gracias. y si no se oye, avísenme. Eh, entonces, esta comunicación, o sea, quiero que piensen
Si ustedes van por una calle oscura y sola, si ustedes se sienten más seguros yendo distraídos o estando presentes. Yo me siento más segura estando atenta y presente que estando como en la mente englobada, porque implica como incrementar los niveles de cuidado. Entonces, ahora piensen en un mundo donde muchos de nosotros no estamos aquí, sino que estamos, ya les voy a mostrar a dónde nos lleva la cultura de la dominación, que es a vivir desconectados de nuestro cuerpo. Y eso hace el mundo mucho menos seguro. Entonces, acá hay una invitación a que encontremos una forma de regresar la presencia al cuerpo y esa va a ser nuestra protección. Hemos de pronto aprendido que nos protegemos aislándonos, como cerrándonos a los demás, eh, pero yo creo que la verdad llega desde acercarnos y unirnos. Entonces, bueno, si quieres, empieza, sigamos. ¿Quieres pasar esta diapositiva? Entonces, bueno, si quieres sigue. Este es Marshall Rosenberg, que es la persona que inició la comunicación no violenta. Este es uno de sus libros principales, se llama Comunicación no violenta, un lenguaje de vida. También por YouTube hay como una especie de audio como de 12 horas de él con subtítulos en español para quien quiera explorar más. Y en la página de Resuena también tenemos muchas herramientas si quieren conocer más la comunicación no violenta, más el reto que después les voy a compartir. ¿Quieres? Dale, dale. Entonces, voy a hablar rápidamente en el tiempo que me queda de para qué la comunicación no violenta, aparte de lo que he dicho. eh, La comunicación no violenta puede ayudarnos muchísimo a pasar de un paradigma basado en dominación a uno basado en colaboración. Entonces, si se fijan, ya por muchos siglos, si no milenios, hemos vivido en una forma de vida donde parece que hay unos más importantes que otros. Entonces, no sé, los hombres más importantes que las mujeres, la gente heterosexual más importante que las personas que tienen eh, diversidad sexual o de género. Los adultos más importantes que las infancias, eh, la gente blanca, la gente negra o indígena, la gente que tiene dinero pareciera que vale más que la que no lo tiene. Las personas que son profesionales parece que son más importantes que las que no lo son. Tenemos países del primer mundo y del tercer mundo, unos desarrollados y otros subdesarrollados. Eh, Hay una realidad que nos atraviesa como planeta y es que hay unos arriba y otros abajo. No sé si lo ven, pero nuestra forma, desde como yo lo veo, nuestra forma, Eh, ¿sí? Perdón que te interrumpa nuevamente, perdón, Camila. Nos dimos cuenta de que cuando acercas tu micrófono se escucha mucho mejor. Ah, ok. Así, ¿Así? sí, ahí se escucha mucho mejor y porque cuando cae como que sí, Sí. se va mucho la voz. Sí, Ok, gracias. sí. Entonces es como que estamos viviendo en una forma piramidal y eso implica que hay unos que se normaliza, que haya unos seres vivos que son más importantes que otros, ¿sí? Este proceso de dominación, espérenme un segundo. Este proceso lo que hace es que unos satisfagamos nuestras necesidades a expensas de otros, ¿sí? Entonces, que, que haya, que haya
que el sistema funcione para priorizar las necesidades de unos por encima de las de otros. La dominación ha dejado un impacto en el planeta muy grande. Por ejemplo, tenemos un planeta que cada vez se calienta más porque nuestra relación ha sido de dominación, ¿no? De explotación, de extracción de la tierra, no ha sido una relación de diálogo o de respeto. Eh, y pues ese es el impacto. Se trafica con las mujeres, con las infancias. Ese es otro impacto. Dominación, la esclavitud sexual, la esclavización de millones de seres humanos que fueron traídos a la fuerza a este continente. Em, este mismo continente se construyó bajo una dinámica, bajo una mirada de dominación, donde más de 70 millones de personas fueron exterminadas con sus culturas. No del todo, porque hay muchas culturas vivas, que significa que ese proceso no logró su objetivo plenamente, pero donde nos dijeron, bueno, aquí se va a hablar un idioma, el español, te va a funcionar bajo este modelo de justicia, eh, esta va a ser la ley, y todo eso tiene impacto. Pero la comunicación no violenta, bueno, y ni hablar de los genocidios, de lo que ha pasado en Gaza y las guerras, son formas de dominación, de decir, para cuidar mis necesidades de seguridad, voy a desaparecerte, ¿no? Voy a acabar con todas las tuyas. Entonces, así podríamos verla en términos grandes, pero en términos más cotidianos. La dominación también opera, entonces la comunicación no violenta lo que nos va a decir es, pasémonos de lo grande a lo chiquito. ¿Qué tiene que ver la dominación con mi propia vida? Estoy participando de esa dominación de alguna manera? Y si la respuesta es sí, ¿cómo retiro mi cooperación de esa forma de dominación? Y bueno, yo no sé cómo lo ven ustedes, ya me lo dirán en la segunda parte de esta sesión, pero yo veo que en el mundo actual, las formas, las instituciones, lo que hemos creado hasta ahora, no está teniendo la capacidad de parar los procesos de deshumanización. Ni los organismos multilaterales, ni los países están pudiendo poner el límite. Pareciera como que estuviéramos a la deriva de las decisiones de unos pocos que han concentrado mucho poder y que pueden decidir por todo, y todas. Pero yo no creo que sea así. Y creo que lo que pasa en el mundo sí pasa por las decisiones, por nuestros pensamientos, nuestras acciones, por lo que hacemos cada uno de nosotros. Entonces, cuando estamos frente a un mundo ante el cual lo que existe no da respuesta, pues queda un camino, claro, que es, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer los unos? O sea, nos necesitamos los unos a los otros. ¿Qué podemos hacer que dependa de nosotros? Creo que siempre lo digo aquí en Colombia, la paz no es algo que se puede tercerizar, no es algo que se puede delegar. Entonces, esta mirada de aprender a ver cómo la dominación se reproduce a través nuestro, cómo podemos retirar nuestra participación, puede ayudarnos a hacer una diferencia y a despertar nuestro poder para poner el límite aquí y ahora a todo lo que deshumaniza. Entonces, les voy a mostrar unas características del paradigma de la dominación y unas alternativas. Y después, como darles al menos una herramienta de cómo la comunicación no violenta nos puede ayudar a transitar. Entonces, si quieres, dale. Bueno, antes de las características, pues decir que este paradigma de la dominación se alimenta de unos supuestos sobre la naturaleza humana, como por ejemplo que los humanos son egoístas por naturaleza, que no hay suficiente para todos, que estamos separados los unos de los otros.
que se requiere de una autoridad para crear y mantener el orden y la seguridad, que hay una gente que merece y otra que no, bien sea por derecho divino, karma o mérito, que los esfuerzos de unos valen más que los esfuerzos de otros. O sea, yo quiero hacer pausa aquí y preguntarles si alguna vez mientras crecieron escucharon alguno de estos supuestos y, y que piensen estos supuestos cuando se construye una sociedad con base en estos supuestos. ¿Qué pasa con nuestro sistema educativo? No sé si a ustedes los educaron para ser evaluados, para competir por sacar la mejor nota, eh, para no dejar que el otro se copie, o, o sea, como para más para promover como el cada uno en su pedacito que como buscar colaboración. Eh, de hecho, el otro día un amigo en Argentina contaba que, que cuando veían que uno de sus compañeros iba a perder la materia, todos se unían y le decían al profesor que ellos no iban a dejar a esa persona que perdiera la materia y por eso perder el año, así se llama en Colombia, no sé cómo se dice en México. Em, y se unían y lo ayudaban y lo sacaban adelante y los profesores pues les quedaba ya muy difícil como dejar a esa persona porque el grupo se unía para caminar juntos, para que nadie se quede atrás, que son estos principios del summa causa y que nos han traído em, los pueblos originarios del buen vivir y que la comunicación quiere traer a la vida, aprender a caminar juntos y juntas sin que nadie se quede atrás. Pues bueno, esto lo decía porque vivimos en contextos que nos entrenan para competir, para ser mejor que los demás y pues todos estos supuestos sí tienen un impacto en nuestra forma de ver el mundo. Si quieres, dale. Ujú, dale. Aquí hay unos supuestos que propone la comunicación no violenta, em, como que los seres humanos, en vez de decir todos los seres humanos somos egoístas por naturaleza, pues esto dice los seres humanos disfrutamos dando. En vez de decir que no hay suficiente para todos, o sea que cada uno tiene que salvar su pedacito como pueda, esto nos va a decir el mundo tiene fuentes abundantes para satisfacer las necesidades de todos, de todas, de todos. Bueno, no voy a profundizar mucho en esto, pero esto es para decir que yo no estoy diciendo que la perspectiva que yo les traigo sea una verdad, sino que les estoy diciendo a mí como que esta perspectiva me resuena más con mi corazón y me ayuda a desarrollar un comportamiento hacia mí y hacia los demás que, que a mí me gusta más porque influye. Yo no, yo por lo y esta es una decisión muy personal de cada uno. Yo por lo menos no quiero un mundo sin ustedes. Yo quiero un mundo con ustedes. Yo quiero un mundo conmigo. O sea, yo quiero un mundo donde seamos posibles. Yo no quiero participar más de un sistema que se sostiene a partir de la deshumanización de otros seres. No, no quiero participar de eso. Por eso me gusta más reemplazar esos supuestos que nos llevan a pensar que somos egoístas o que no hay suficiente o que necesitamos autoridades para no matarnos los unos a los otros, a uno que me lleve a conectarme, a saber que dar es un regalo inmenso, que somos abundantes, que los seres humanos también. Entonces, bueno, si quieres, dale, Andrea. Pues, ujú. Entonces, ahora sí les voy a mostrar las, las algunas características donde la dominación se expresa en la vida cotidiana y unas alternativas.
Para esto les voy a pedir que solo piensen en ustedes, porque con quien yo estoy hablando es con las personas que estamos aquí. El, el poder que hay aquí es el que tenemos. Yo pienso que el poder más grande que tenemos es el de incidir principalmente en nuestro propio territorio. Y nuestro primer territorio somos nosotros mismos, es nuestro cuerpo, es nuestro ser. Entonces, ahorita esto no es tanto para pensar en los demás, sino cómo puedo yo incidir en mí. Primer paso, porque después pareciera más fácil pedirle a los demás que lo hagan, pero en realidad lo más retador es hacerlo yo. Y después, desde mi experiencia, sí decir, miren, esto es posible. Entonces, bueno, les voy a dar estos ejemplos y tratar de que nuestra mente esté en nosotros y que no se nos vaya hasta Trump, Netanyahu, carteles Ay, de droga, perdón. grupos armados. Ay, ¿Aló? sí, ¿se Sí. fue? Sí, ya. Entonces, dale, si quieres avanza, dale. ¿Ahí me oyen? Sí, Sí, sí se ok, escucha. listo. Entonces, miren, la primera característica del paradigma de la dominación es el pensamiento moralista. Este es muy importante. Yo diría que este es como la raíz de todo lo demás. El pensamiento moralista. Si puedes quitar un momentico la presentación para que me puedan ver mejor. El pensamiento moralista es cuando yo filtro el mundo a través de mi sistema, ¿sí? Entonces voy a poner como mi mano aquí en la mente. Normalmente uso un simbolito que es como una nube. Entonces, lo que pasa cuando yo filtro el mundo a través de mi sistema de creencias es que lo que encaja con mi creencia está bien y lo que no encaja con mi creencia está mal. Entonces, por ejemplo, si mi creencia es que la familia debería ser hombre-mujer, pues todas las familias que son hombre-mujer están bien y las que no son hombre-mujer, pues están mal, ¿sí? Entonces lo que hago es que me separo y rechazo eso y mi sistema empieza a crear una narrativa para condenar eso de alguna manera o decir que es una enfermedad o que eso es una desviación o que eso es algo que no debería ser. Pero digamos que mi sistema de creencias, porque he tenido otras influencias, porque he tenido otra formación, lo que me dice es que lo que está mal es la homofobia. Entonces yo digo como no, la gente que discrimina a los demás, no, no me gusta. Cada vez que veo a alguien que discrimina a los demás, eso no encaja con mi creencia, entonces yo digo eso está mal y me alejo. Entonces si se fijan, aunque el contenido de la creencia cambia, la estructura mental es la misma. Todo lo que encaja bien, todo lo que encaja mal. Bien y mal es una forma de filtrar el mundo a través de una mirada de autoridad. Entonces, cada vez que yo digo bien y mal, me convierto en un juez o en una jueza, ¿cierto? Esto está bien, esto está mal. Cada vez que me convierto en un juez, me separo porque me pongo por encima del otro. Yo sí, tú no, ¿sí? Yo sí tengo la mente abierta, tú no. O yo sí sé respetar las costumbres y los mandatos no sé, de lo que yo creo y tú no. Entonces, cada vez que me separo, sufro y por ahí se va mi energía. Entonces, bueno, digamos que alguien entra, no me saluda, entra, llega a mi casa y sigue derecho y no me saluda. Lo que pasaría es que seguramente voy a poner mi mano aquí para, como esta cámara se mueve sola, para señalar mi corazón. Entonces, lo que pasa
es que sentimos algo, alguien entra, no me saluda y de pronto me siento incómoda o me siento molesta o confundida. Y lo que hago es que me voy de lo que siento a lo que pienso. Entonces digo, esto es muy rápido. Mi sistema se activa y dice, a mí me enseñaron que el que llega a mi casa saluda, si esta persona no me saluda está mal y entonces me alejo. La comunicación no violenta lo que va a hacer es primero enseñarnos a nombrar lo que sentimos, porque a veces yo le digo a la gente, ¿qué sientes? Por ejemplo, pues con este ejemplo que les estoy dando. Y la persona puede decir, no, pues que yo siento que esa persona cree que yo soy invisible o es una grosera o no logramos nombrar lo que sentimos. Entonces, lo primero es, cuando decimos lo que sentimos, no confundirlo con un pensamiento, porque aquí sigo desconectada. Ya voy para allá, Jenny. Entonces, lo primero es humanizarme a mí. Entonces, en vez de cada vez que yo siento algo, irme a buscar quién hizo algo bien o mal, lo que hago es que me voy de lo que siento a lo que necesito. Entonces, no sé, Andrea, si puedes compartir la pantalla con el PDF de las necesidades. Entonces, la comunicación no violenta nos va a decir que lo que sentimos nos está mostrando una necesidad satisfecha o insatisfecha. ¿Sí? Y aquí les vamos a poner una lista que también se las vamos a compartir por WhatsApp. Igual está en la página de resumen, la pueden descargar. Que miren esta lista un momento y me digan qué necesidades satisfechas puede tener la persona que está en su casa y alguien entra y sigue derecho sin saludarlo. Pueden ponerlo por el chat si quieren. Entonces, digamos que esta persona se siente molesta. Sí, qué necesidad. Lean la lista que está aquí. Este es un vocabulario que nos da la comunicación. Es muy importante. Es comunicación. Se requiere bastante eh, para aprender a lograr las necesidades. Camila, ¿Sí? perdón, justo no escuchamos bien esa parte que comentas y no sé si ya están viendo la presentación de necesidades, ¿sí? Sí, ya se ve, Andy, pero Ah, sí no muy se bien, escuchó bien lo último que dijo Camila. sí. No sé si justo nos están diciendo por acá que a lo mejor puede ser que si te quitas el micrófono y sea como el micrófono de la compu, en una de esas a lo mejor se puede escuchar mejor. ¿Así se oye mejor? Sí, Listo. sí, gracias. Entonces, les decía que la comunicación no violenta nos dice que lo que sentimos nos muestra si tenemos una necesidad satisfecha o insatisfecha. Entonces, si esta persona a la que entran y no la saludan se siente triste o molesta, ¿qué necesidad insatisfecha puede estar tratando de expresar? Entonces, Claudia dice reciprocidad, ser visto o vista, ajá, sí, de pronto tengo una necesidad de reciprocidad, de ser vista, de amabilidad, de respeto, sí, pero entonces en esta cultura de dominación, lo que yo hago es, en vez de transmitir lo que pasa en mí, conectándome, o sea, yendo de lo que siento a lo que necesito, lo que hago es desconectarme de mí y del otro, yéndome a ver qué pienso. Entonces, en vez de decir, me siento triste porque tengo una necesidad de ser vista, lo que digo es, qué persona tan grosera, ¿sí? Entonces, vivimos como en una cultura que traduce necesidades insatisfechas en juicios, quejas, reclamos o exigencias. Entonces lo que yo hago es que me desconecto del otro en vez de conectarme conmigo. Esta comunicación lo que quiere es que aprendamos a expresar lo que yo siento y lo que yo necesito. No porque yo tengo una necesidad insatisfecha, el otro está mal.
Es que cada vez que digo bien o mal me separo y eso lo que hace es profundizar el campo de la desconexión. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, si alguien hace un comentario racista, ¿qué necesidad creen que queda, que creen que puede sentir la persona que lo recibe? Digamos esto que ha pasado con jugadores de fútbol que empiezan a decir que parecen simios y empiezan a hacer estos comentarios. ¿Qué creen que puede sentir esa persona? Si quieren, pónganlo vergüenza. Entonces, por ejemplo, Sergio, rechazo y exclusión no describirían sentimientos. Los sentimientos son palabras que describen una sensación interna. Entonces, rechazo y exclusión es algo que yo pienso que el otro me está haciendo. Entonces, estoy tratando de describir más un comportamiento de la otra persona hacia mí que algo que yo siento. Pero sí puede estar expresando una necesidad de inclusión, de aceptación. Entonces, mira esto cómo lo va a traducir. Sí, la persona se puede sentir desolada, enojada, triste, enojada. ¿Qué necesidad creen que puede tener esa persona? Dignidad, sí. Conexión, sí. Respeto. Ajá, listo. Ahora, entonces, esto es lo que yo llamaría humanizar. ¿Cómo humanizamos cuando logramos ver la necesidad del otro? ¿Por qué humanizamos? Porque esta comunicación va a decir que tenemos una humanidad compartida. O sea, que así como compartimos las mismas características físicas, es fácil saber quién es un humano. O sea, uno no dice, eso será una araña, un águila o un humano. No, uno dice, ese es un humano, no importa qué tan diferentes nos veamos. En un plano más sutil, lo que nos humaniza es que compartimos las mismas necesidades, desde los supuestos de la comunicación no violenta. Entonces, esa humanidad se expresa en estas palabritas que están en esta lista. Significa que todo lo que estamos haciendo es un intento de atender estas necesidades. Lo que me hace humana es que yo tengo estas necesidades y cuando uso la palabra necesidades no me refiero a algo que no tengo, como se usa la palabra comúnmente, que es como algo que me falta, sino es como algo que me constituye. Entonces, como yo soy dignidad, cuando la dignidad no está presente, lo noto. Como yo soy amor, cuando el amor no está presente, lo noto, lo resiento. Como yo soy respeto. Entonces, humanizo cuando veo la necesidad porque ese es el punto en el que nos encontramos. Eso es lo que compartimos, las necesidades. Veamos ahora la persona que hace el comentario racista. ¿Qué puede estar sintiendo y qué puede estar necesitando? Entonces, ¿qué creen que puede estar sintiendo? Hay unas listas de sentimientos, pero por el tiempo no las vamos a enfocar aquí. De pronto siente miedo, ajá, ¿sí? Sí. ¿Y qué necesidad creen que puede tener esa persona en el momento en el que hace ese comentario? Miren la lista. Ya no se ve la pantalla, Adri. Ay, yo sí la estaba A Yo ver, sí viendo. la la comparto. veía también, sí. Miren la lista y vamos a tratar de conectar con la humanidad de esa otra persona. Ahí se ve completa la lista. Se ve lo de arriba, ¿no? Ya, ahora sí. De seguridad, sí. Puede ser una persona que tiene una necesidad de seguridad. Entonces, cuando buscamos la necesidad del otro, no lo hacemos desde el juicio, como esa persona debería, sino qué necesidad puede estar teniendo la persona en ese momento. De pronto tiene una necesidad de orden y estructura, ¿sí? Entonces, miren lo que pasa y ya con esto cierro esta parte. Que todos
todos los seres humanos sentimos y necesitamos, solo que en la cultura de la dominación aprendimos a usar formas de atender nuestras necesidades que dejan por fuera al otro. Entonces, em, en comunicación no violenta vamos a hablar de estrategias. Entonces, la estrategia son las acciones que yo uso para atender mis necesidades. Entonces, por ejemplo, esta persona tenía una necesidad de seguridad, orden y estructura, y su estrategia fue hacer un comentario que discrimina al otro. Eso es lo que yo llamaría una estrategia de dominación, que por atender su necesidad dejó por fuera la necesidad del otro. Lo que esta comunicación va a decir es que ninguna necesidad depende de una sola estrategia. Yo puedo atender mis necesidades con estrategias de dominación o con estrategias de colaboración. Entonces, esta persona que hace ese comentario, sería importante que supiera que puede atender su necesidad de orden, de estructura, de seguridad, sin dejar por fuera la dignidad y el respeto del otro, ¿sí? Y a eso es hacia lo que nos queremos mover, a cómo empezamos a superar todas las estrategias de dominación para atender nuestras necesidades y empezamos a movernos hacia estrategias de colaboración que incluyan el yo, mis necesidades, las tuyas y las nuestras, ¿sí? Entonces es replantearnos el repertorio de estrategias. Em, y hemos visto que en la violencia, entonces aquí esto, alguien preguntaba sobre em, la violencia y cómo humanizar. La violencia parte cuando yo me apego a mi estrategia, cuando yo digo la única forma de atender mi necesidad es de esta manera. Entonces yo tengo una necesidad, alguien tiene una necesidad de seguridad y ve a alguien que está en una experiencia trans, en un cuerpo trans o en un cuerpo de mujer y su creencia dice, esto está mal, esto no puede ser, esto hay que corregirlo. Y su estrategia es, voy a desaparecer a esta persona, ¿sí? Entonces esta comunicación lo que busca es sensibilizarnos y decir, no, tu necesidad se puede satisfacer de otra manera, sin dejar por fuera al otro. O por ejemplo, una persona tiene una necesidad de respeto, de reconocimiento y su estrategia es voy a apropiarme de todas estas tierras, así eso implique el despojo de los campesinos, de los indígenas, de los pueblos originarios que están presentes. Entonces es una estrategia de dominación que busca atender necesidades preciosas, pero que deja por fuera las necesidades de los otros. Entonces, ¿cómo soltar el apego a la estrategia? Va a ser la clave, pero para eso es muy importante humanizar. Saber que no importa si es el cuerpo de un niño, de una mujer, de una persona que tiene un color de piel negro, si es una persona que está en un cuerpo trans, ahí adentro hay un ser humano y nadie es más ni menos. Entonces, bueno, esta es como una de las invitaciones que hace la comunicación no violenta. También se mira en el contexto de diferencias de poder porque como les dije, las necesidades de unos grupos se priorizan por encima de las de otros. Entonces, si yo pertenezco a un grupo, no sé, si soy hombre, por ejemplo, eso me da un privilegio que va a hacer que muchas veces mis necesidades se prioricen, o si soy heterosexual, o si estoy en una clase alta. Entonces, esto va a ser muy importante para aprender a equilibrar esas diferencias de poder y cómo se equilibrarían las personas que han sido históricamente deshumanizadas o pertenecido a estos grupos. Yo puedo hablar, por ejemplo, desde mi rol de mujer, pues es muy importante que yo aprenda a reconocer mis necesidades y que antes de decir sí, porque he sido entrenada para priorizar la necesidad del otro, del hijo, del esposo, de la comunidad, me conecte conmigo y diga un momento, tal vez me siento cansada y tengo una necesidad de consideración. Voy a decir no.
Entonces el límite a la deshumanización se pondría cada vez que yo le pongo no a la estrategia que deja por fuera mi necesidad, la del otro o la de nosotros. Siempre sí a la necesidad, no a la estrategia que deshumaniza. Si un hombre tiene una necesidad de conexión, de cercanía, de contacto físico y su estrategia es la violencia sexual, coger a una mujer a la fuerza, yo a ese hombre le diría sí a tus preciosas necesidades, no a tu estrategia, porque tu estrategia deshumaniza a esa mujer. Esa mujer tiene una necesidad de dignidad, de respeto, de compasión, de elección, de autonomía, de libertad. Entonces, muy importante que sepa que sí hay espacio para su necesidad, pero no de esa manera. Y esta comunicación también nos va a llevar a sensibilizarnos a partir de los impactos. Entonces, tener mucho cuidado, porque cada vez que yo elijo una estrategia que deja por fuera al otro o que me deja a mí, siempre hay un impacto. Y por ejemplo, en el caso de la violencia sexual, esos impactos pueden ir por muchos años o para toda la vida de esa persona. Puede ser una persona que, que ya no puede reconstruir su vida sexual, que queda enferma por mucho tiempo, que le cuesta trabajo dormir. Entonces, esta comunicación nos recuerda que los seres humanos somos seres sensibles, muy delicados, y que por eso antes de ver cómo atiendo mi necesidad es importante que piense en el otro y en el nosotros. Bueno. Entonces, miren, la alternativa al pensamiento moralista es un pensamiento conectado con necesidades. En vez de decir bien o mal, digo cuáles son mis necesidades satisfechas o insatisfechas. En vez de juzgar a los demás, miro las necesidades. Siempre sí a tu necesidad, límite a la estrategia que me deja por fuera o que deja por fuera al otro. Entonces, no pongo el límite desde la desconexión, desde el juicio. Tú eres un maltratador. Si no pongo límite desde el amor. ¿Cómo es desde el amor? Veo que tú tienes una necesidad de ser escuchado y por eso estás alzando la voz y me estás levantando la mano, pero yo también tengo una necesidad de respeto, de dignidad y de cuidado, entonces para. Es porque quiero cuidar de mi necesidad que te paro, no porque estoy pensando es un psicópata, es un maltratador, porque eso me quita poder, eso me debilita. Me fortalezco cuando me enfoco en lo que quiero cuidar. Y bueno, por último, pues mostrarles que en Colombia hemos estado desarrollando esta red de sembradores y sembradoras. Si quieres volver a la presentación, Andrea, 5 minuticos para ya darles la palabra. Eh, que fue un proceso que empezamos ya hace unos años. Yo pienso que esto empezó en el 2022 o 2021. Y fue empezar a hacer escuelas rurales de comunicación no violenta. Eso estaba mucho más adelante en la presentación. Si quieres quitarla y cuando llegues a la parte de la red, volverla a poner. Ah, bueno, ahí, dale, dale. Sí, la clave de la comunicación no violenta va a ser priorizar la conexión. ¿Cómo priorizo conexión? Cuando veo mi necesidad y la tuya y busco una estrategia que nos incluya a los dos. Cuando yo me apego a mi manera, es posible que me cueste más priorizar conexión. O sea, si la persona que hace el comentario racista cree que está bien y el otro está mal y que por eso tiene que castigar al otro, pues está desconectado, va a ser difícil. Pero si esa persona que hace el comentario dice, ok, me siento asustado porque tengo una necesidad de orden y seguridad, y la forma que yo conocí de expresar mi necesidad era discriminando al otro, ¿cómo le doy prioridad a ver que la otra persona también es humana, necesita, tiene una necesidad de respeto y dignidad y suelto el apego a mi manera y busco una estrategia que cuide de mi necesidad de seguridad y de la del otro? Es cómo encontramos estrategias que permitan que el otro también sea. Entonces, bueno, lo que hicimos fue identificar zonas, las zonas más impactadas por el conflicto armado en Colombia se han clasificado en algo que se han llamado los municipios PEDET.
Esto es algo que salió después de los acuerdos de paz con las FARC. Y lo que hemos visto, lo que vimos desde Resuena, era que es muy importante empezar a construir una fuerza colectiva en todos los territorios del país que lleven la comunicación no violenta a la vida cotidiana. El modelo tradicional de construcción de paz ha sido en Colombia a través de mesas de negociación con grupos armados. Pero yo pienso que la paz depende de todos y todas y todes. No es solo la que se puede hacer entre el gobierno y unos grupos, sino es la que pasa en las casas, la que pasa en los barrios, la que pasa en las calles, la que va a ser la sostenible en el tiempo. Entonces, esta es una propuesta de construcción de paz en la vida cotidiana y lo que hicimos fue priorizar 19 municipios y empezar a hacer escuelas rurales de comunicación no violenta en estos municipios. Aquí están viendo personas de la red, si quieres, dale. Todos estos ya son facilitadores. En este momento son 140, bueno, líderes y lideresas, sociales y ambientales. Como les decía, la mayoría son mujeres. Si quieres, avanza. Estamos en estas zonas del país. Dale. Dale. Y quiero mostrarles ya como las fotos, como para dejar la idea grande. Y es que creamos unas herramientas pedagógicas, que son estas que ven aquí y que después van a empezar a ver en las fotos, donde no importa en qué parte del país, si quieres avanza, quien esté haciendo comunicación no violenta esté usando como el mismo ADN. Entonces les decía que el ADN de la dominación y cómo se reproduce la dominación en la vida cotidiana es a través del pensamiento moralista, juzgando a los demás, juzgándonos a nosotros mismos, teniendo la razón, haciendo exigencias. Cuando vemos millones de personas juzgando todos los días, creyendo que tenemos la razón, juzgándonos, pues estamos hablando de patrones colectivos de comportamiento que no nos dejan conectarnos. Por eso la forma de interrumpir la dominación es recuperando la conexión. ¿Cómo recupero la conexión? Dándome cuenta de qué siento y qué necesito. Y cuando me doy cuenta de lo que necesito y aprendo que yo soy responsable de mi necesidad, no el otro. Entonces, ¿cómo quiero elegir atender mi necesidad? Tal vez también quiero ver la del otro y la de nosotros y ahí sí tomar una decisión. No solo tomar una decisión con base en mi necesidad o con base en la del otro, sino teniendo en cuenta los tres niveles. Si quieres, dale. Entonces lo que empezamos a hacer fue estas escuelas, dale. Y lo que empezó a pasar fue esto que van a ver. Miren, aquí ven a... Todas estas son personas que están en diferentes zonas del país que ya están haciendo lo que yo llamo la revolución de las pequeñas cosas. Están usando las fichas de necesidades, de sentimientos, el muñequito. Muchas de estas personas no ni siquiera terminaron el colegio, pero están haciendo comunicación no violenta en sus territorios y mostrando una forma de recuperar el poder en la vida cotidiana. Algunos de ellos reportan que le están dando menos poder a los grupos armados porque están teniendo más capacidad de gestionar sus diferencias sin tener que acudir a quien representa la autoridad en el territorio. Se están resolviendo temas de tierras, porque antes, por ejemplo, alguien dice que tengo testimonios, pero bueno, dicen que había distancias entre las autoridades étnicas y las autoridades que venían del nivel nacional y la comunicación no violenta ha permitido establecer una conexión que les ha ayudado a destrabar esos temas de linderos. Mm, Entonces es increíble cómo cuando las personas tienen un poco de herramientas, podemos llegar a resultados distintos y la principal herramienta va a ser la conexión. Un ser humano conectado tiene mucha más capacidad de cuidar de la vida. Eh, Termino diciéndoles dos testimonios, uno de Arduin, o bueno, aquí tenemos algunos, pero no sé si creo que no tenemos tiempo. Pero bueno, uno de Arduin se los cuento, que dice que lo llamaron en su vereda a facilitar un tema de linderos entre dos vecinos y que él lo que hizo
Si quieres, estos ya son sembradores, si quieres ya ahí para la presentación. Y pues nos contó qué hizo para ayudar a los vecinos a ver el tema de linderos de tierras. Y él dijo, pues los ayudé a identificar qué sentían, cuáles eran sus necesidades y cómo podíamos encontrar una estrategia que funcionara para todos, que también cuidara de la comunidad. Y yo le dije, ¿qué hubieras hecho antes? Y él dijo, antes hubiera dicho, qué gente tan terca que se den en la jeta, yo me largo de aquí. Entonces, es increíble cómo con un poco de herramientas, eso que antes se hubiera podido vivir desde la impotencia, empieza a encontrar otro camino de ser resuelto o manejado. O Camilo, que tiene 17 años, dice, yo hubiera conocido la comunicación no violenta antes, y en vez de botarle la silla en la cabeza a mi profesor, porque vive en una zona pues donde eso está normalizado, lo que hubiera hecho es entender que yo tenía una necesidad, mi profesora otra, y encontrar una estrategia que nos incluyera a los dos. Entonces, bueno, espero que con esto haya alcanzado a compartirles un poco de lo que estamos haciendo. Sería muy lindo que personas de la red de sembradores y sembradoras de comunicación no violenta pudieran compartir con personas que están viviendo la violencia directamente en México y compartir todo lo que no solo saben de comunicación no violenta, sino de su propia experiencia de sobrevivir en contextos donde la violencia impera. Y bueno, que nos sumemos a este cambio cultural que depende de cada uno de nosotros, implica un entrenamiento, conocer más de qué se trata esto. Sí, eso. Muchísimas gracias por oírme todo este tiempo. Te devuelvo la palabra, Andrea. Gracias. Sí. Muchas gracias. ¿Nos escuchan bien? ¿Sí? Ok. Sí, muchas gracias. Creo que en varios momentos, bueno, por lo menos a mí se me puso la piel chinita, como dicen acá, cuando uno siente que lo que la persona está diciendo es verdad, como esa sensación como de algo muy genuino y que toca el corazón. Así que, bueno, estamos muy contentas acá. De hecho, tenemos aquí uno de los kits que tú presentaste en en la presentación y no sé si lo logran ver, pero como nos vemos un poco lejos, pero aquí tenemos uno de los kits más individuales y lo estamos revisando. Eh, También contarte, sí, lo van a presentar ahorita en una de las imágenes. También contarte que desde Patio Lab hemos estado también tratando de, gracias, muy, hemos estado practicando comunicación no violenta en los momentos de, hacemos sesiones de cuidado y pues tratamos de escucharnos también desde las necesidades. Varios de nuestros compañeras y compañeros están también en el reto 365 días. Entonces estamos aprendiendo y practicando y también con ganas de poder acompañar pues tanto a nosotros internamente como con las comunidades con las que trabajamos desde un lugar de mayor conexión, de escucha, para generar confianza, colaboración y así. Entonces, eso, y agradecer, porque la verdad es que justo todos los materiales y todas las cosas que tienen en la página y todas las maneras como bonitas de compartir todos estos conocimientos y saberes es una posibilidad también para construir otro tipo de relaciones con mucho más intención eh, entre nosotras y con las personas con las que trabajamos. Entonces, bueno, pues dejo también la palabra para quienes quieran hacer preguntas, comentarios, reflexiones también a partir de esta presentación que ha sido muy inspiradora. No sé si a lo mejor alguien de acá, de los que están presencialmente o quienes están virtualmente, pudiéramos compartir, a ver si hay alguien en línea. Yo también tengo preguntas, pero me gustaría también poder escuchar, o a lo mejor si alguien no puede prender su micrófono, hay una persona, Jenny Luz María. Hola, ¿qué tal?
Muy buenos días. Pues antes que nada, quiero agradecer a todas las personas que pudieron, que llevaron a cabo esta sesión, porque para mí me estoy acercando a lo que es la comunicación no violenta. Y por supuesto que no la domino ni una décima, nada. Me gusta mucho. Y creo que, bueno, yo le preguntaba a Camila, ¿no? Dos cosas. Mi intervención tiene que ver con dos cosas. Una, cómo humanizar pues estos eventos violentos, pues a lo mejor uno piensa, una discusión por un juguete entre niños pudiera ser que se pueda abordar muy sencillamente, ¿no? Muy fácilmente, pero cómo entendemos, bueno, yo voy a hablar en primera persona, cómo voy a entender, cómo voy a humanizar, un tanto algo más dramático, ¿no? Más drástico como pues el narcotráfico y demás, como estos hechos violentos mucho más permeados de una violencia mucho más dolorosa. Y la otra, pues es este proceso de interpelación personal, ¿no? O sea, cómo darme cuenta de mis propios actos violentos, de mi propia comunicación violenta, de mi ejercicio, este, de imponer, ¿no? Mi necesidad ante las personas con las que convivo y no sé si hasta conmigo misma, pero bueno, muchísimas gracias. Jenny, Sí, pues la última es, ¿cómo puedes repetir la última parte de lo que dijiste? sí que también no puedo dejar de que la comunicación no violenta me interpele a mí, ¿no? O sea, de darme cuenta de los actos violentos que ejerzo con los demás, y Ujú, decía yo muy vagamente, pues incluso hasta de mí misma, ¿no? ujú, Conmigo misma. ujú. Ya, gracias. Voy respondiendo, Andrea. Sí, sí, sí. Ok, bueno, entonces, mm, yo diría que la base de esta comunicación es el amor. Y cuando digo el amor, me refiero a que, no sé si esta comunicación, pero es lo que a mí, yo pienso que sí. O sea, a mí lo que me impulsa a querer poner en práctica esto es ay, sí, seguro hay una forma en la que podamos cuidar de la vida de todos. Yo quiero encontrar esa forma. Yo no me quiero creer la historia de que así es la vida. Esto lo que va a decir es, la vida puede ser con dominación y puede ser desde el apoyo mutuo. Si se fijan, eh, las especies, o sea, hay una teoría de Darwin que es como que quien prevalece es la especie más fuerte o la ley del más fuerte, pero yo estaba leyendo que eso no era una generalización y que por el contrario, él lo que había visto en la observación de muchas especies es que las que sobrevivían eran las que se ayudaban, las que hacen los procesos de anidaje juntos, las que buscan el alimento juntos. O sea, las especies que han logrado evolucionar y mantenerse vivas son las que se ayudan. Em, entonces, la humanidad está, al parecer, yendo hacia un proceso de autodestrucción porque perdimos la capacidad de la conexión, ¿no? Y eso se ve de muchas maneras, se ve tantas personas viviendo solas. No sé si han visto que la gente que vive sola se enferma más, se deprime más, se muere antes. Em, Nos vamos como separando y lo que les decía, la idea de protegerme cuando me aíslo porque es tan vulnerable vivir en una cultura de dominación donde yo digo algo y lo que me cae encima es un juicio. Si yo le digo a mi familia, no, es que me separé y mi familia me dice, ay, es que tú siempre tomas malas decisiones, es que se te advirtió, ¿para qué te metiste en esto? Y todo el mundo empieza a opinar y a juzgar.
pues uno lo que hace es empezarse a cerrar, a cerrar, a cerrar. Bueno, todo este preámbulo solo para decir que habilitar la conexión va a ser fundamental para que se reactive el apoyo mutuo y de ahí la importancia de ver las necesidades. En los casos de los niños que estás diciendo, si dos niños quieren el mismo juguete, pues habría que ayudarlos a conectar con sus necesidades y que cada uno vea, de pronto tienen los dos una necesidad de juego o uno tiene una necesidad, habría que conectar con qué y mostrar que tener el juguete no es la necesidad, es la estrategia, ¿sí? Y cómo mostrarles que hay una forma de cuidar de las necesidades de los dos, así sea distinta. Por ejemplo, pueden atender una necesidad de nosotros, que es compartir. Pero esto todo es un proceso de alfabetización hasta que nos acostumbremos a conectarnos con las necesidades y no desde las estrategias. Por ejemplo, los publicistas son muy expertos en nuestras necesidades. Entonces nos dicen, si quieres libertad, compra estos tenis Nike. Si quieres compañía, toma nuestro ron Bacardí. Si quieres propósito, abre una cuenta en nuestro banco. Eh, y después uno tiene los tenis y dice, ¿y dónde está la libertad? Se tomó el ron y la compañía, abrió la cuenta y el propósito. Entonces, esta confusión entre necesidades y estrategias es muy importante que se aclare desde que somos niños, porque eso es lo que nos ha llevado también dentro de este sistema capitalista a creer que el consumo es la vía para atender nuestras necesidades. Y como les digo, esta es una forma en la que el capitalismo se reproduce a través de nosotros y nos termina desconectando, porque en vez de estar nosotros pendientes de cómo nutrir nuestras relaciones, que es nuestro verdadero tesoro, estamos pendientes de cómo consumir, creyendo que así vamos a atender nuestras necesidades. Entonces, bueno, diría que esa diferencia entre necesidad y estrategia también aplica a tu propia vida, Jenny, que es decir, tengo una necesidad de ser escuchada y si mi estrategia es salir y gritarle a todos, pues que sepas que tu necesidad de ser escuchada puede ser atendida, incluyendo la necesidad de respeto de los demás. Eso va a implicar aprender a sentir la frustración, la rabia. Y en vez de irme a, me siento frustrada porque los otros me están excluyendo, por ejemplo, y entonces voy a hacer algo para castigarlo. O voy a buscar una estrategia de imposición, lo que hago es me siento frustrada porque tengo una necesidad de ser vista, de ser escuchada. ¿Qué puedo encontrar que también incluya a los demás? Sería la forma de ir interrumpiendo ese ciclo de desconexión. Es práctica, por eso digo que el amor puede ser el camino que nos lleve a dar ese paso extra de cómo sí lo mío y también lo tuyo a nivel de necesidad. Em, no sé, diría eso. Y empezando por uno mismo también, como no sé si a ustedes les pasa que ustedes se dicen como, ay, tengo que levantarme temprano, me toca presentar este informe, me toca preparar el almuerzo, tengo que, todo ese lenguaje de me toca, debo, debería, es un lenguaje de autoexigencia y es como un lenguaje que reproduce de alguna manera la esclavización de nosotros mismos. Porque es un lenguaje en el que pareciera que no experimentamos elección, entonces nos toca, como que no hubiera otra opción. Esta comunicación nos va a decir, revisa ese diálogo interno y busca una estrategia donde más que vivir con base en me tocas, empieza a vivir con base en necesidades. ¿Esto que voy a hacer atiende mi necesidad? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, tal vez quiero reemplazar esta estrategia. Por ejemplo, me toca defender mi matrimonio, porque tengo una creencia que es que el matrimonio es para toda la vida.
Oye, pero te estás sintiendo triste y frustrada en ese matrimonio porque tus necesidades de ser escuchada, de compañía, están permanentemente insatisfechas, ¿sí? Entonces conéctate y escucha lo que sientes y mira qué necesidades están detrás en vez de imponerte que te toca cuidar tu matrimonio, ¿sí? Y eso nos empieza a liberar y nos empieza a mover hacia construir la vida que sí queremos, en vez de sostener la vida que creemos que nos toca o que nos corresponde. Eh, entonces creo que sí hay toda una línea en esta comunicación para fortalecer la relación más importante, que es la relación con nosotros mismos, porque de esa se derivan todas las demás. Si yo logro vivir desde un lugar de autoconexión, va a ser más fácil conectar con los demás. No sé, Jenny, si ahí quieres decir algo más o... Pues muchas gracias. Creo que pues sí, el camino es arduo y creo que lo que decías del amor es esa pieza, esa amalgama que nos permite continuar y no desistir en el camino, porque es complejo, es difícil. Sí, la autoexigencia es lo que posiblemente hoy en estos días nos abruma a muchas personas y creo que cuestionarnos el éxito, cuestionarnos, bueno, en instituciones educativas, qué es el perfil de un estudiante, si es de alto rendimiento, etc., etc. Como que hay muchos temas que se pueden eh, examinar a través de la comunicación no violenta, ¿no? Muchas gracias. Sí, Jenny. El amor y también, ¿sabes? Para mí que la solidaridad. Cuando yo veo que hay personas, por ejemplo, en esta convención LGTBIQ+, había una trabajadora sexual ya mayor y sigue resistiendo para que no solo ella, sino todas las que vienen puedan ser tratadas con respeto y dignidad, pero además ella está poniendo su cuerpo. ¿Sí? Cuando hay personas, líderes sociales que salen todos los días a cuidar de sus comunidades y no saben si van a regresar a su casa, cuando hay mujeres que están buscando a sus hijos todos los días en medio de los basureros, solas o acompañadas y persisten, uno dice, pero ¿cómo no acompañar? ¿Cómo no persistir en lo que yo puedo hacer cuando hay personas que lo están haciendo a un costo tan alto para su vida? ¿Cómo no hacerlo, no? Cada una de esas personas es un motivo de esperanza para continuar y para unirse y hacer de la dignidad una causa común, entonces sí, y de la inclusión. Entonces eso también me mueve a mí. Alejandra, Sí, yo tengo una duda. Es esta reunión de Patio Lab bueno, yo estoy en México, yo estoy en Querétaro, pero me interesa mucho poderlo difundir. Y obviamente si está la UNAM incluida, aquí en México es un apoyo muy fuerte. Entonces, o hay que esperar todavía a que madure aquí. Esa es mi duda. gracias. Yo creo que, Andrea, de pronto esta es una oportunidad para explicar un poquito más sobre Patio Lab y esta sesión en el contexto de Patio Lab. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, justo este seminario permanente es un seminario que empezó en 2024 y al principio pues una de las actividades era como presentarnos entre las personas que estábamos participando de este seminario que era como más interno de la universidad. Posteriormente, la gente que es parte integrante del laboratorio empezó a presentar sus investigaciones y así ver cómo podíamos ir colaborando. Y a partir de eso se generaron varios proyectos colectivos que fueron un poco los que presentamos al inicio, que eran estos proyectos orientados a temas de construcción de paz justamente, que es abriendo la puerta, patios escolares de experimentación y patios de experimentación para la cultura de paz. Y entonces este año, ya con una consolidación de estos proyectos, empezamos a pensar que estaría interesante poder invitar
a otras personas que estén trabajando estos temas, y a partir de eso se invitó a académicas, académicos de la UNAM, a Camila de Resuena, justo para buscar esta interrelación con otros actores que pudieran nutrir este seminario y nutrir también las investigaciones que estamos trabajando que están en ese eje, ¿no? Entonces, estos 4 primeros seminarios están en ese contexto de poder vincularnos con otras organizaciones, con académicos, también con gobierno, con la idea de poder generar intercambios que puedan nutrir el trabajo que hace Patio Lab, pero también obviamente a los actores con los que estamos participando, ¿no? Y en el marco de eso es que también estos seminarios se abrieron fuera de la universidad, entonces hay personas que nos están escuchando o nos están viendo desde varios lugares de México y también de otros países de Latinoamérica, justo buscando esta nutrición. Entonces, más o menos eso. No sé si respondo bien la pregunta, Alejandra. Y la idea justo es poder, gracias, abrir estos espacios pues para que desde otros lugares nos puedan no solo escuchar, sino también poder compartir sus experiencias, sus preguntas y ver también posibilidades de colaboración que me parece que Patio Lab está súper abierto justo a que hagamos eso, porque sabemos que el conocimiento no solamente se construye en la universidad, también se construye fuera con distintos actores de distintos sectores, por eso acá no solamente hay gente de la academia, eh, hay gente de otros espacios bueno, para nosotros es súper importante eso. Creemos también que esto de haber podido invitar a Camila, que nos haya, que Resuena pues esté aquí presente con toda su labor, es una oportunidad tremenda de reconocer lo que se está haciendo en otros territorios y poder también buscar eh, poder sí, nutrirnos de esa experiencia vasta que tienen las comunidades, tanto en Colombia como las cosas que han hecho acá en México, porque también acá sabemos que Resuena pues ha estado colaborando con otras organizaciones acá en México y en Latinoamérica. No sé si quieres complementar algo, Camila, o damos ya la palabra a No, Luisa. solo decirle a Alejandra que gracias por su intención de querer difundir no solo este seminario, sino quizá los otros que estén disponibles desde Patio Lab. Como ves, está abierto a quienes estén interesados. Entonces, pues yo celebrar esta iniciativa y volver a agradecerle a Patio Lab por ayudarnos a difundir lo que hacemos y ver si hay potenciales sinergias. Bueno, creo que no hay otra forma de ir enfocando la energía hacia lo que más nos puede ayudar que compartiendo experiencias, descubrimientos. Entonces, sí, eso es lo que agregaría. Agradecerle a Alejandra por estar aquí. Sí, gracias. Luisa tiene la mano levantada. Sí, gracias. Híjole, pues a mí también me interesa, como particular, yo hago cursos donde transmito esta metodología de comunicación no violenta. Sin embargo, es muy difícil impactar cuando lo haces de manera individual. A mí también me interesa ver de qué manera sumarme a estas organizaciones para poder, pues, impactar, ¿no? Yo a partir de la pandemia sostuve por muy buen tiempo un círculo de empatía a través de Zoom, pero sí, te gana el que tienes que atender tu profesión, tus actividades, pues para sostenerte, pero también me interesa sumarme a esta iniciativa que tiene más peso cuando vienes cobijada por una organización. Gracias, Luisa. Sí, yo creo que organizarnos
es fundamental. A veces yo sueño con que Resuena se convierta en un movimiento descentralizado a gran escala, así como les decía que se definió que aprender a leer y a escribir era importante y que no fue una organización la que le enseñó a leer y a escribir al mundo, sino que fue los unos enseñándonos a los otros. Yo sueño con que esta semillita entre a la cultura y los hijos le recuerden a los papás cómo regresar a sus sentimientos y necesidades, las parejas se lo recuerden en los lugares de trabajo, todos nos estemos recordando cómo regresar, cómo regresar, cómo regresar. Em, entonces sueño con que cada vez que alguien elija la conexión, donde sea que esté, en su casa, en la calle, sola, está sumando al movimiento, Luisa. Creo que entonces es como también saber que no estás aislada, aunque pareciera, que cuando haces tu círculo de empatía pareciera algo individual, pero que sepas que estás sumando al movimiento y pues obviamente cuenta con Resuena. Si en algo podemos apoyar con la estructura que tenemos, a que sigas priorizando tiempo de vida para esto, pues cuenta con nosotros. Yo voy a dejar ahorita nuestras páginas ahí y eso. Y gracias por haber sostenido ese círculo en la pandemia. Hay una frase que yo leí el otro día que me encantó, que dice algo así como, ninguna comunidad puede ayudar a ninguna comunidad puede sanar el trauma de cada persona, pero una comunidad sí puede crear un campo seguro para que ese trauma nunca se vuelva a repetir. El trauma puede ser algo muy profundo y puede requerir muchos apoyos. Para cada persona es distinto, pero sí definitivamente podemos empezar a crear espacios seguros donde ese trauma no se vuelva a repetir. Creo que los círculos de empatía son unos de esos espacios donde la gente puede ser recibida desde un lugar que le permite ser, sin tenerse que estar protegiendo de los juicios, diagnósticos, consejos. Em, y por eso también la importancia de aprender la CNV desde una mirada sistémica, porque mucho del trauma se reproduce porque normalizamos ciertas dinámicas que no permiten, como que normalizan que las necesidades de uno se pongan por encima de las de otros. Y bueno, ese es todo otro aprendizaje. Sí, eso, Luisa. Voy a dejar mis datos por aquí por si acaso. Y yo fui participante de los grupos de los martes por mucho tiempo. Conocí Ah, qué lindo. Súper, súper. Gracias, Luisa, por estar aquí. gracias a ti por compartir. Eh, está Elis y luego también Adri acá. Sí, muchas gracias. Y muchas gracias, Camila, por esta magnífica presentación. Como ha dicho André, pues hemos estado usando. André prepara estas cosas para nosotros y es la que está encargada dentro de Patio de pilotar estos espacios. Somos un equipo muy grande, entonces a veces hay conflictos, ¿no? No hay entendimiento en algunas cosas, venimos de países distintos o venimos de formaciones distintas o de educaciones familiares distintas, porque a veces cuando ya empezamos a hablar sobre las cosas, resulta que las podemos desgranar hasta a mí en mi casa me educaron para, ¿no? Cuando era niña y a ti de esta otra manera y entonces lo que tú decías, ¿no? Algo que tú percibes como una falta de respeto o lo que sea, quizás para la otra persona era al contrario, ¿no? Estaba demostrando respeto, poniendo espacio, o no hablando, o no saludando, yo qué sé. Eh, y a mí me ha resultado una herramienta muy útil, pero es hasta ahorita que te oigo hablar, que entiendo como la apuesta o el scope de lo que significa la comunicación no violenta en cuanto a lo que puede, o sea, en cuanto a que lo que quiere intentar es repensar el mundo y la forma en que nos relacionamos unos con otros, ¿no? O sea, que las apuestas son mucho más grandes, porque yo lo pensaba mucho como un ejercicio individual. Y creo que eso, en varias de las opiniones que han estado ahorita, de la gente que estaba levantando la mano,
hay un sentido de, ¿no? Hay esa preocupación de decir, bueno, yo lo estoy practicando en lo individual, o yo lo estoy haciendo en lo individual, o yo lo estoy intentando aprender, pero, ¿no? ¿Dónde está lo común? ¿Cómo me puedo conectar? ¿Dónde está el programa? ¿Dónde está la universidad? ¿Quién lo está respaldando? Y, y ahora entiendo, o sea, creo que, porque cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, pensar en pensar así y en ir con tus hojas como si fueran acordeones eh, para tratar de regresarte, como de centrarte y decir qué estoy sintiendo, por qué estoy sintiendo esto, qué estoy necesitando, se vuelve complejo, es difícil, ¿no? Es un ejercicio constante de estar retando pues todo lo que somos y cómo fuimos educados y cómo fuimos socializados. Y entonces a mí me pasa mucho esto con los ejercicios de André, que al principio llego como de muy mala, no de mala gana, pero como diciendo, uff, ¿no? Esto va a ser muy pesado, va a ser muy difícil, van a ser muchas horas y no tenemos horas para hacer esto. Y ya que estoy en el ejercicio y ya que estamos todas haciendo y respondiendo estas preguntas, me interesa muchísimo. O sea, y abre un montón de cosas y de formas de relacionarnos que antes no existían. Entonces, por una parte, pues agradecerle a toda la gente que hace estas cosas, me parecen magníficas, pero por otro lado, decir que ahora lo entiendo más entonces como una especie de militancia. O sea, cuesta trabajo, claro, cuesta trabajo porque es un trabajo importante y es difícil porque se trata de construirnos básicamente y reconstruir el mundo que queremos en un futuro. Y entonces ahora yo me lo llevo un poco de tarea, como una especie de militancia para poder llegar a ese mundo donde no todo esté dictado por la forma de competir y la forma de ganar y la forma de ser excelente y la forma de poner mis prioridades por encima de los demás, por muy difícil que eso sea. Pero creo que sí, el componente social me suena que es absolutamente necesario, ¿no? O sea, como de activar este tipo de herramientas. Y no sé qué piensas sobre hacer este tipo de herramientas dentro de una institución, porque la UNAM es una institución muy grande, con muchas capas, con muchas jerarquías, con mucha burocracia. Entonces, a veces es difícil tener un discurso dentro de un lugar que naturalmente opera con jerarquías, en el que la gente no es horizontal y no es igual, y no. Entonces, ¿cómo lidias con ese choque, con esa discrepancia o con esa tensión? Camila, no te escuchamos, estás silenciada. Ya, gracias. Bueno, Elis, primero, esto que dices de la militancia, un poco, sí, sí lo veo como, es como regresar a la humildad, la militancia de la humildad, de la conexión, de, ay, sí, ya sé que quiero ser mejor que tú, o saber más que tú, o que yo estoy bien y tú estás mal, o que me estoy poniendo por debajo todo el tiempo. O sea, sé que está esa tentación porque es el patrón. Y en los casos donde hay más dolor involucrado, como cuando veo lo que está pasando en el Medio Oriente o en Colombia o en México, como una tendencia a querer transmitir el dolor y la tristeza y la indignación desde un lugar en el que me pongo por encima y juzgo. Pero rápidamente para mí la forma de vivir esto desde la militancia es como no, pero ya sé que ese camino fortalece el campo de la desconexión y que ese campo ya lo hemos explorado por mucho tiempo y no nos ha llevado tan lejos. Y yo quiero que las futuras generaciones puedan ser recibidas en un campo de conexión, no de desconexión, porque la vida de un niño en un campo de desconexión es muy difícil. O sea, sin mencionar la cantidad de violencia sexual a la que están expuestos, de humillaciones, de órdenes, de... Muy difícil para un sistema nervioso de alguien que crece en un mundo así. Entonces yo quiero, sueño con que los niños puedan crecer en espacios donde estemos conectados y si se fijan, y esto me lo decían el otro día en el Putumayo, abuelos de pueblos originarios, un abuelo del pueblo Muruy, que
La principal fragmentación y desconexión de todo lo que pasa está en las familias. O sea, en las familias estamos tan fragmentados, rotos, divididos, que de ahí todo va saliendo ya. Entonces, bueno, sí creo que implica una disciplina el decir, ya sé que me quiero ir en contra de o reivindicarme desconectándome del otro y regreso y digo, no, ¿qué siento? ¿Qué necesito? ¿Qué estrategia podría incluirme a mí y al otro? Y siempre el límite. El límite es otra parte de esta militancia. Límite a todo lo que deshumaniza. No me voy a quedar callada. Si veo una estrategia que no está cuidando de una necesidad mía o del otro o de nosotros, alzo la voz. Me organizo, hago cosas. Bueno. Con relación a cómo lograr que esto tenga una incidencia a nivel estructural o cómo navegarlo cuando las estructuras están construidas bajo el esquema que reproduce más como el paradigma de la dominación eh, más piramidal, yo creo que todas estas estructuras están llamadas a revisarse, la estructura de la iglesia, la estructura del sistema educativo. No creo que la jerarquía per se implique dominación. O sea, yo puedo estar en una posición jerárquica más alta y aún así puedo elegir usar mi poder para dominar, o sea, para decidir por los demás, o puedo usarlo para ponerlo al servicio de los demás. Por eso es tan importante que las personas que están en posiciones de alto poder estructural tengan más este tipo de formación que les ayude a escuchar su necesidad, las de los otros y las de nosotros, a soltar el apego a su estrategia. Van a ser liderazgos que se van a tejer con base en aprender a escuchar necesidades, a mover a la comunidad hacia buscar las estrategias que más necesidades incluyan. Entonces, creo que podría ser un tema de revisar la estructura, pero sobre todo la cultura bajo la cual se está tejiendo esa estructura. Em, Cómo usar, cómo poner los privilegios y el poder estructural al servicio de la vida. Y pues esto es un experimento colectivo, entonces no sé cómo, me imagino que entre más personas dentro de la UNAM empiecen a aplicar esto y a vivirlo, entonces desde adentro se empieza a cambiar, a encontrar un camino, ¿no? No sé si son los zapatistas los que hablan también de, bueno, yo he aprendido mucho de ellos el valor de organizarse alrededor del común, de lo que nos cuida y, y también de encontrar como esas grietas en medio de los muros. Hay como unas lucecitas. Yo creo que esa grieta la podemos encontrar en nuestra propia práctica. Si yo logro encontrar un camino que me acerque al otro cuando hay una diferencia en vez de que me aleje, está apareciendo una grieta y eso me va a dar luz para orientar desde adentro al sistema de cómo hacerlo. Pero no hay nada que hacer si no es vivirlo y seguirnos entrenando hasta que podamos lograr cambio sistémico y retirar toda nuestra participación de lo que reproduce, o sea, hacer la opresión imposible. ¿Cómo se hace la opresión imposible? Primero, preparando a oprimirnos a nosotros mismos, entre nosotros, y después cualquier estrategia que surja dentro de la universidad que deje por fuera las necesidades de grupos fundamentales, límite. Límite, sí, eso es lo que yo diría. Pero me imagino que aquí mucha gente tiene ideas de cómo podría ser. Gracias por traer esa reflexión, porque sí creo que esto tiene este alcance, Elis. Muchas gracias.